¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, la geopolítica en América Latina con otro notable invitado, Franco Bielma, sociólogo directamente desde Mérida. Franco Bielma, una cálida bienvenida al programa. Saludos, muchas gracias por la invitación. Franco, en días recientes, el expresidente de Colombia, Ernesto Samper, dijo, y leo textualmente sus palabras, refiriéndose un mensaje a Trump: saque las manos de América Latina, no se meta con la justicia que castiga a Bolsonaro en el Brasil y juzga a Uribe en Colombia. No trate al presidente de Venezuela como un criminal. Acabe con el bloqueo genocida de Cuba y Venezuela. Deje de perseguir a los migrantes latinoamericanos como si fueran animales. Aléjese de nosotros, dijo Samper. ¿Tu reacción? Bueno, las palabras del presidente Samper de Colombia eh, fijan una posición en relación a la política sistemática de Washington en América Latina y el Caribe. Históricamente, Washington ha tenido un planteamiento estratégico de proyección hacia la región por considerarla espacio de influencia, patio trasero, sujeta a su aseguramiento. Ahora, en el presente, a falta de guerrillas en la región, a falta de conflictos civiles en varios países, a falta de terrorismo con fines políticos a gran escala en los países de la región, desde hace varios años Estados Unidos ha ido moviendo su narrativa en dirección al tema del narcotráfico como vector de su permanencia militar en la región. Ahora, al hablar de Donald Trump, algo que ha caracterizado a Trump es la rimbombancia con la que narran sus políticas de gobierno. Incluso puede anunciar una acción sin ningún resultado favorable y eso es presentado como un logro más, como el logro más grande jamás visto en la historia en alguna materia. Ese estilo de hacer política está criminalizando gobiernos en América Latina, está amenazando países, está amenazando la integridad y la soberanía de los países de la región a través de la creación de enemigos invisibles e inexistentes para exponerlos como visibles o como amenazas creíbles o como enemigos concretos. Y a partir de ese punto, construir política desde Washington y para los designios de la política estadounidense. Ahora tú sabes como sociólogo mejor que nadie cómo funciona esto de... ¿Tú te acuerdas que algunas décadas atrás Estados Unidos, cuando quería dar un golpe de Estado, simplemente coordinaba las acciones locales con tanques, con militares en la calle? Hoy la cosa es mucho más sofisticada, entonces eso se ha sido reemplazada por el lawfare. Law en inglés es ley, fair es guerra, esto es la guerra judicial. Y dentro de poner en marcha la guerra judicial, como le han hecho, tú te acuerdas, a varios presidentes latinoamericanos que los han prácticamente eliminado de la vida política a través de este sistema. La primera parte del lawfare es desacreditar a una persona, es decir, crearla como un enemigo, y para eso va creando una situación. Y acá estamos hablando que tanto en el caso de México como en el caso de Venezuela, quieren lidiar entonces que los carteles de la droga ellos los califican como terroristas. Entonces, si los presidentes de turno de esos países los ponen en esa construcción del lawfare, como que tienen un relacionamiento con estos terroristas, son terroristas, hay que sacarlos de circulación, se justifica entonces una acción militar como ya lo ha sugerido, la propia Claudia Sheinbaum lo dice claramente, que en México han sugerido acciones militares justamente para luchar contra, entre comillas, el terrorismo, y lo mismo esto de tratar de vincular a Venezuela con carteles de la droga, con más de uno. Por lo tanto, justifican una acción militar en la región, pero mi gran pregunta después de todo este preámbulo es, ¿esto no es de esperar entonces el próximo paso? Sí, hay una situación de contradicción y ambigüedad estratégica que está discerniéndose en todos los ámbitos de la política de Estados Unidos de manera diferenciada en varios países. No es lo mismo hablar, por ejemplo, de la proyección de Estados Unidos y la amenaza directa hacia México
de la misma manera en que Estados Unidos también plantea amenazas, solo que de tipo económico y no militar, contra Canadá por el tema del fentanilo. Es decir, se trata de esquemas completamente diferenciados para cada país, pero todos guardan un mismo patrón, que es el de ejercer presión hacia los vecinos, ejercer presión hacia la región y exteriorizar las causas reales de la crisis, por ejemplo, de drogas en Estados Unidos. ¿Ok? Estados Unidos no asume la responsabilidad del problema que ellos tienen a lo interno y tratan de crear enemigos visibles y crear, si se quiere, responsables de esa situación en el extranjero. Hablando del caso de Venezuela, esto tiene un matiz también muy particular. La acusación, por ejemplo, contra el presidente Maduro de liderar simultáneamente el Tren de Aragua, el Cartel de los Soles, el cartel de Sinaloa, carece de sustento jurídico y político. Lo que sí revela es una estrategia sostenida para mantener a Venezuela bajo presión, legitimar sanciones, ampliar el margen de maniobra de Estados Unidos en el continente y también sobre Venezuela. Estas imputaciones, estos señalamientos mediáticos judiciales o mediáticos pseudo judiciales combinan propaganda sin respaldo, espectáculos mediáticos de alto impacto y una recompensa multimillonaria que ha sido planteada como centro pues, de la noticia en los últimos días. Pero todo ello convive en una contradicción que es muy clara. Mientras se multiplican las acusaciones sin pruebas, Washington se prepara para una situación de largo aliento en la que mantiene canales de negociación con Caracas para asegurar petróleo y estabilidad energética. Y todas estas contradicciones conviven en el gran paraguas de la ambigüedad estratégica. La ambigüedad estratégica es un método de Estados Unidos para trabajar a dos manos, es decir, aplicar el palo y la zanahoria, es decir, desarrollar la contradicción política como un método de presión y como un método de negociación. No hay que poner en duda, Estados Unidos tiene una proyección estratégica de largo aliento contra Venezuela y ellos proponen una destrucción de la institucionalidad venezolana y desmantelar al Estado-nación venezolano. ¿Ok? Pero esto también es parte, la forma de abordar eso es parte pues de una contradicción que existe en Washington con respecto al tratamiento de Venezuela. Por un lado existe la estrategia Grenell o la estrategia MAGA y por otro lado existe la estrategia de Marco Rubio, que es la estrategia de los halcones tradicionales. Y todas esas contradicciones conviven en ese planteamiento que Estados Unidos está haciendo con respecto a Venezuela, que como dije es muy diferenciado al tratamiento que Estados Unidos da a los países de la región, a México, a Canadá, a Centroamérica, a El Salvador, en fin. ¿Y dónde están los medios estratégicos, los medios, en definitiva, hegemónicos, ya sea dentro de la región latinoamericana y desde el norte, porque los medios hegemónicos van más allá de las Américas, en cuanto a repetir esta letanía que es parte de la estrategia, como tú dices, para descalificar a todo lo que le resulta molesto y eventualmente justificar próximos Bueno, gran pasos? parte de los medios están formando parte de esa orquestación, pero también hay que admitir que gran parte de la mediática, al menos estadounidense, se ha dividido con respecto a algunos temas. Por ejemplo, The Washington Post o The New York Times han dicho que el Tren de Aragua es prácticamente una ficción política y ellos han referido la discrepancia que existe en las agencias de seguridad en Estados Unidos al referir la supuesta autoría del presidente Maduro con respecto al Tren de Aragua. Es decir, lo califican de maniobra narrativa para justificar las deportaciones masivas y la estigmatización de venezolanos y de connacionales latinoamericanos en Estados Unidos. Pero en efecto, la inmensa mayoría o la gran mayoría de la narrativa dominante coincide en esos señalamientos estigmatizantes hacia Venezuela, porque es una política del establishment y es una política estructural. Igual con respecto a México. Durante muchos años, en los medios estadounidenses, señalar a México y a Colombia es mucho más fácil y mucho más sencillo que hablar del verdadero problema del lavado de capitales, capos que nunca son referidos, que viven en Estados Unidos, el flujo de armas de Estados Unidos a la región y todos estos elementos de alto consumo de drogas que son evidentes en Estados Unidos y que no es abordado políticamente por los grandes medios, dado que su clase política, tanto demócrata como republicano, son responsables de esa situación.
y ellos prefieren no atentar contra ese establishment político dominante, contra las élites de su país, no quieren señalarlos como responsables de una situación profunda que tiene epicentro en Estados Unidos. El mismo informe, el reporte mundial de drogas que salió en junio pasado a través de una Organización de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, refiere la gravedad de este problema en Estados Unidos. Es un problema que ha ido agudizándose y Trump está tratando de construir políticas sobre eso. Eso hay que reconocérselo. Solo que mantiene el mismo patrón de exteriorizar las dimensiones y causas de la crisis y no reflejar esa situación dentro de Estados Unidos. Franco, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Franco Bielma directamente desde Mérida. Estamos hablando de la geopolítica hoy por hoy en América Latina. Ya regresamos. Continuamos hablando con Franco Bielma directamente desde Mérida. Estamos hablando sobre la geopolítica en América Latina y dentro de esa geopolítica el tema migratorio, Franco, juega también un rol importante entre las Américas, el norte y el sur. Cuando tú vives en Europa, por ejemplo, parece impensable para un europeo occidental que si bien puede tener de alguna forma xenofobia o discriminación contra aquellos europeos del este, aquellos que estaban detrás de la cortina de hierro, jamás tú puedes llegar a ver acciones como esta que lo vemos desde Estados Unidos, en donde somos todos americanos, es decir, aparecemos todos y nacimos todos en el mismo continente. Un estadounidense es tan americano como un boliviano, como un canadiense, como un venezolano. Y vemos escenas de que los montan en un avión y los mandan a donde en Salvador este señor Bukele, tú le llamás como quieras, monta una cárcel para, entre comillas, terroristas, mete a 250 venezolanos que no tienen nada que ver con el terrorismo, etc. Y esos venezolanos son hermanos, viven en el mismo continente, nacieron en el mismo continente, es un primo. Y dentro de Estados Unidos, esto que hablan del tema migratorio, tú ves imágenes cuando tú eres estadounidense en el tratamiento de los hermanos de otras partes del mismo continente como si fueran, como dice Samper, como si fueran animales. ¿Cómo tú lees como sociólogo esa construcción de un mensaje que de ninguna manera cuando un estadounidense vive en Estados Unidos se siente hermano o primo hermano de otro ser humano que nace y vive en el mismo continente? ¿Cómo es esa manipulación? Bueno, las raíces de esa mentalidad están en las propias raíces filosófico-políticas desde la fundación de Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos fue fundado sobre un cementerio indígena. La conquista de los procesos históricos de Estados Unidos, como la conquista del oeste, regido por la ideología del destino manifiesto, y luego a través de la doctrina Monroe, han delineado mucho la forma de pensar de los estadounidenses con respecto a la región latinoamericana y caribeña, con respecto a su visión sobre la sociedad, sobre el desarrollo, sobre los gentilicios y sobre la superioridad cultural anglosajona, la supuesta superioridad cultural anglosajona sobre los imaginarios y las culturas americanas originarias, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista filosófico es que Estados Unidos ha desarrollado sus propios complejos, es decir, es un país que está traumatizado por los temas raciales, es una sociedad que piensa a partir desde el color de la piel en múltiples direcciones, y eso se ve reflejado en el trato que existe hacia los latinoamericanos de manera sistemática
y que ha tenido un matiz distinto desde la llegada de Trump en su primer gobierno y ahora en su segundo gobierno. Hay que destacarlo así. Trump tiene un estilo de gobierno, como ya dije, en el que crea narrativas y hasta ha tenido que fabricar sus propios adversarios para luego decir que ha vencido sobre ellos. ¿Ok? Desde ese punto de vista, ha criminalizado y ha estigmatizado a los latinoamericanos al tratarlos de escoria, al tratarlos de criminales, de violadores, de bandoleros, de ilegales y de criminales por su condición inmigrante ilegal, que era una situación considerada falta administrativa, ahora es un crimen, es un delito en Estados Unidos. De esa manera, todo yace en la construcción de un estado de seguridad policial y militar dentro de Estados Unidos. Es decir, ellos prometieron fuerza, prometieron expulsiones masivas, prometieron seguridad a ultranza, seguridad a expensas de las pérdidas de libertades personales en Estados Unidos, y así lo están haciendo. Lo están cumpliendo, estigmatizando y sacando de manera masiva a inmigrantes, y ahora también Washington está militarizado, supuestamente para sacar la escoria, según palabras de Donald Trump, de la ciudad capital. Entonces, el patrón es el mismo. Es decir, de la misma manera en que Trump convirtió a los venezolanos, a los mexicanos, a los centroamericanos en enemigos, ahora está convirtiendo a los pobres de Washington en enemigos también. Entonces, es un patrón que tiene un profundo vínculo con las raíces existenciales filosóficas de Estados Unidos como país desde su fundación y a lo largo de su historia. Ayúdanos también, Franco, a poner en perspectiva, digamos, este nuevo desarrollo dentro de Sudamérica. Acaba entonces de pronunciarse, de registrarse la primera ronda de elecciones presidenciales en Bolivia. Pasan a segunda vuelta dos candidatos, uno de ellos Jorge Tuto Quiroga, un hombre que tiene por lo menos fuertes lazos con Estados Unidos, estudió en Estados Unidos, trabajó en Estados Unidos y ha dicho públicamente en su campaña todo lo que sucedió en los 20 años del movimiento al socialismo, el MAS, es decir, todo lo que hizo Evo Morales y Luis Arce, todo lo voy a borrar, lo voy a hacer desaparecer. Y eso que hizo el socialismo en las 2 décadas está reconocido con Arce cuando era el ministro de Economía de Evo como un avance en todos los renglones sociales, en la calidad de vida, en la economía, en un progreso significativo. Y ahora lo que se tiende a esperar que pase es otra vez el control del neoliberalismo, que tiene todo el apoyo de Washington para seguir manejando, manipulando los violines de nuestra región. Tenemos a un Milei, tenemos a un Noboa, tenemos a un Bukele. ¿Cómo es esto de que la doctrina Monroe parece cada vez más vivita y coleando 200 años después? La doctrina Monroe y las nuevas representaciones de la ideología conservadora, tú lo has dicho, en Estados Unidos, en Argentina, en el caso de El Salvador, todos estos fenómenos son partes de un constructo mucho más amplio y mucho mayor, que es el gran auge de las nuevas tendencias conservadoras. Es decir, estamos hablando de viejas ideologías recicladas, presentadas en un nuevo formato. Y esto tiene mucho que ver, vamos a decirlo, con un agotamiento de todos los partidos y organizaciones e instituciones de centro y de izquierda, que en algún punto han formado parte, pues, del establishment de gobierno en muchos países y que se han agotado. Entonces, ese vacío narrativo de las izquierdas o de todo el gran conglomerado de las izquierdas, ese vacío narrativo, programático, organizativo, está generando el surgimiento de estos monstruos que han surgido. En el caso de Bolivia, Tuto Quiroga llega de segundo en la primera vuelta electoral, aunque es más probable que Rodrigo Paz termine siendo electo presidente en la segunda vuelta, eso está por verse. Pero lo que es indudable es que en Bolivia hubo un auge importantísimo de las fuerzas conservadoras o de las fuerzas tradicionales de derecha e incluso fuerzas de derecha emergentes. Tuto Quiroga está en el ámbito más recalcitrante de la derecha en Bolivia, en el terreno racista, neonazi
y ultraneoliberal de la derecha en Bolivia, pero aún así todos los partidos de derecha lograron reposicionarse. Lo que desapareció fueron las fuerzas de izquierda o los partidos tradicionales de izquierda o las orgánicas territoriales y sociales de izquierda que fueron diluidas por un prolongadísimo y súper perjudicial conflicto entre dirigentes. Lo que yo veo como importante es que en Bolivia existe pues el repunte de ese fenómeno neoconservador a la par de otros procesos regionales y a la par de otros procesos internacionales. Estoy hablando de un proceso global. Es decir, los mismos fenómenos que estamos viendo en la región se están viendo en Europa a través de Le Pen en Francia, a través de Meloni en Italia, a través de Vox en España, y todos esos procesos políticos son parte pues de un constructo de agotamiento de las instancias partidistas tradicionales y de representación tradicional que están cediendo paso a nuevos fenómenos de representación política ultraconservadora, ultraliberal por la izquierda, de manera disruptiva por la derecha, perdón, y esto es lo que estamos viendo como proceso. Trump es resultado de ese proceso y es la variante estadounidense de ese mismo proceso, y así lo vemos en otros países. Franco, para finalizar y también otra vez yendo a la geopolítica, aquí hay consenso en muchos analistas en América Latina que el tema clave aquí en nuestra región latinoamericana es que los líderes progresistas, los líderes socialistas o de izquierda, como tú le quieras llamar, los líderes que llegan al gobierno por el voto popular, llegan al gobierno, pero nunca han llegado al poder. El poder sigue en manos de estas élites del 1%, las élites económicas, financieras de los grandes grupos, incluso multinacionales, que en definitiva, a través del manejo de instituciones claves como puede ser, por ejemplo, el Poder Judicial, simplemente tarde o temprano borran de un plumazo, a través de un golpe militar o un lawfare, a los líderes de turno y vuelve al poder. Entonces, estos analistas llegan a la conclusión de que algunos que son, digamos, más categóricos, de que es iluso pensar que gana un presidente progresista como Lula y que lo van a dejar gobernar y transformar el país hasta cierto punto, y ahí viene la teoría que la única forma en América Latina de realmente conservar el poder es por los caminos de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua. ¿Cómo lees tú entonces esta situación? Sí, yo comparto el punto de vista de que el poder es para ejercerse. Es decir, en la medida en que el imperativo político del poder otorgado, por ejemplo, a los mandatarios en el ámbito del poder ejecutivo, debe generar una traslación de esas gravedades políticas del poder a otros espacios, a otros poderes y a otras instancias de la sociedad. Uno de los graves problemas que han tenido los partidos socialdemócratas y algunas organizaciones de izquierda que han ganado gobiernos, pero que no han ganado el poder en América Latina, está en compartir el sentido común de pluralismo democrático tal como existe en el orden liberal, pero sin transgredir los cimientos del poder fáctico, económico, sociopolítico y en última instancia institucional que existe en cada país. Es decir, es un fenómeno politológico. En la medida en que ciertos procesos de cambio sean incompletos, ¿ok? Estos se verán avasallados por las inercias y lo que ocurrirá es un reoxigenamiento de las viejas prácticas y los viejos estilos de hacer política, de las viejas instancias de poder. Y ese fenómeno lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de Colombia, lo vamos a ver en el caso de Colombia, lo vamos a ver en el caso de Brasil, lo hemos visto en el caso de Argentina, que ha tenido regresiones constantes, en el caso de Chile. Es decir, gobiernos que se anuncian como gobiernos de cambio donde nada realmente cambia. En el caso de otros países como Venezuela, como Nicaragua, como Cuba, cada uno entre sí tiene un sistema muy distinto si se comparan entre sí, pero tienen un denominador común, donde el principio del ejercicio de poder es real en todas las instancias, es decir, el poder como mayoría política electoral o como mayoría política simbólica o como mayoría política orgánica dentro de la sociedad se ve reflejado en todas las instituciones políticas.
porque para eso son, para ser instancias de ejercicio de poder y de representación. Entonces, en esos casos, eso le ha valido la criminalización a Venezuela, Cuba, Nicaragua. Pero si lo comparamos desde una perspectiva histórica, no se trata de gobiernos débiles, no se trata de gobiernos derrotados, no se trata de gobiernos derrocados, no se trata de gobiernos, se trata de gobiernos que han prevalecido y han perseverado frente a las agresiones más duras que existen en nuestro lado del mundo. Entonces las diferencias están allí, la comprensión del poder de una manera disruptiva para ejercer ese poder. Y eso es un principio de la politología que tiene que analizarse de manera comparativa con el ánimo de ser lo más constructivo, pues, porque hay procesos como en el caso de Bolivia que no se pierde el gobierno, se está perdiendo el Estado plurinacional. Lo que se pierde es el Estado plurinacional, lo que se pierde es el constructo constitucional e institucional que ha regido el país en los últimos años. Entonces no se está perdiendo el gobierno, se pierde la esencia y la forma de ser de un país, de una nación completa. ¿A expensas de qué? A expensas de la judicialización, de la política, a expensas de la debilidad institucional, a expensas de una revolución multicultural que quedó maltrecha luego de un golpe de Estado desde 2019 y a expensas pues de la debilidad institucional que lamentablemente persistió en la nación andina durante muchos años. Entonces, lo que hay acá son lecciones sobre estilos de política y sobre posiciones históricas frente a la política y el poder. Franco Bielma, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación.